Uno de los primeros casos que me asignaron como detective de homicidios fue probablemente el caso más fácil y rápido de mi carrera, en términos de determinar si había un culpable, pero también resultó ser una de las cosas más inquietantes que jamás haya encontrado en toda mi vida. Todo comenzó con una mujer llamando al 911 para decir que su esposo se había prendido fuego. Los paramédicos llegaron, lo llevaron al hospital, pero fue declarado muerto al llegar. Dado que ella fue la última persona en verlo con vida, me dieron la tarea de investigar si existía alguna posibilidad de que la esposa lo hubiera matado. Esto se descartó casi de inmediato, ya que la esposa tenía imágenes de la cámara del tablero que mostraban todo lo sucedido. Como parte de la investigación tuve que ver esas imágenes y, Dios mío, fue una de las peores cosas que jamás haya visto. Te voy a describir toda la situación para que tengas algo de contexto. Según la esposa del hombre, su esposo solía empezar a trabajar mucho más temprano que ella, y solo tenían tiempo para un breve buenos días y adiós antes de que él se fuera a su trabajo. Para cuando ella bajaba a tomar un café, él generalmente ya estaba terminando su desayuno. Pero en la mañana de su muerte, él ya se había marchado de la casa cuando ella bajó. Aunque tal cosa no era exactamente motivo de preocupación, lo encontró un poco inusual. Pero luego vio su identificación de la empresa simplemente tirada en la encimera, y sin ella, él ni siquiera podría entrar al edificio para comenzar a trabajar. Entonces, en lugar de esperar a que él regresara, aparentemente su trayecto duraba poco menos de una hora, decidió que conduciría hasta su lugar de trabajo para llevarle la identificación y que él no llegara demasiado tarde a trabajar. Ella se puso los zapatos y un abrigo, subió a su coche y empezó a conducir en dirección al lugar de trabajo de su esposo. Dice que lo estuvo llamando varias veces durante el trayecto, pero en ningún momento él respondió el teléfono. Entonces, aproximadamente un tercio del camino, vio un coche que le pareció sospechosamente similar al de su esposo, estacionado en un camino al costado de la carretera. El camino estaba flanqueado por árboles, por lo que no podía ver a su esposo, solo lo que creía que era su coche. Luego dio la vuelta en la siguiente oportunidad disponible, regresó y se dirigió por ese camino, que creo que conducía a una especie de granja lechera o avícola. Es aquí donde comienza la parte relevante de la grabación de la cámara del tablero. Recuerdo haber visto cómo la cámara del tablero mostraba que ella se acercaba al coche de su esposo. Ella tocó la bocina, y un hombre, que luego identificamos como su esposo, básicamente salió de detrás de un árbol. Luego ella abrió la puerta del lado del conductor, llamando su nombre y preguntándole qué estaba haciendo. Su esposo no respondió nada y parecía estar manipulando algo que tenía en las manos. Entonces ella le preguntó nuevamente, ¿qué estás haciendo? Pero esta vez con una voz considerablemente más angustiada, lo que sugería que podía ver lo que él tenía en las manos. El hombre seguía en silencio, y lo siguiente que se ve en la grabación de la cámara es cómo el hombre es envuelto en llamas. Los gritos de la mujer son probablemente el sonido más horrendo que haya escuchado en mi carrera como oficial de policía, llenos de terror y confusión. Corrió hacia él por un segundo, luego retrocedió, corrió de vuelta al coche y luego reapareció en las imágenes de la cámara del tablero con una manta. Intentó usar la manta para apagar las llamas que consumían a su esposo, y al final tuvo éxito, pero el daño ya estaba hecho, y sus heridas eran tan graves que no sobrevivió al viaje al hospital. Como puedes imaginar, todo esto fue extremadamente perturbador de presenciar para mí, y obviamente para ella también. Después de eso el caso quedó fuera de mis manos, ya que obviamente no se había cometido ningún homicidio, pero hubo algunos pequeños detalles que logré captar antes de que el caso se cerrara, y que todavía encuentro muy inquietantes. El primero fue que el esposo no parecía tener ninguna razón en absoluto para querer quitarse la vida. Las finanzas de la familia estaban en buen estado. Sus hijos lo estaban haciendo muy bien en la escuela. Su hijo estaba a punto de obtener una beca de fútbol en una de las mejores universidades del estado. Y por lo que escuché, la relación matrimonial era lo más saludable que podría ser. El esposo no tenía antecedentes de depresión ni nada por el estilo. Su vida personal y profesional parecía estar en excelentes condiciones. En resumen, las razones por las que podría haber decidido inmolarse de esa manera eran un completo misterio. Naturalmente no investigamos demasiado, al menos no nosotros los detectives de homicidios,
Pero hubo otra pequeña cosa que la esposa nos contó mientras cerrábamos la investigación, que creo que podría ser la clave para descubrir qué estaba pasando en la cabeza de ese hombre. Unos días antes de que el hombre se prendiera fuego, su esposa subió a la oficina en casa y descubrió que él había llevado la computadora de la familia. No solo se llevó la torre, se llevó todo: monitor, ratón, teclado, altavoces, todo. Cuando ella le preguntó al respecto, él solo le dijo que necesitaba ser reemplazada, que podían usar un modelo más nuevo y actualizado. Este modelo más nuevo llegó dentro de unos pocos días después de que la antigua desapareciera, por lo que la esposa no pensó mucho en ello. Le pareció un poco extraño que él no dejara la vieja computadora en su lugar hasta que llegara la nueva, pero asumió que la vieja simplemente no funcionaba más. Y para cuando la nueva llegó, el asunto quedó olvidado. Para mí, parece que la clave para descubrir por qué este hombre se quitó la vida está enterrada en algún lugar en el disco duro de esa vieja computadora. A menos que la esposa logre averiguar qué hizo el hombre con ella, posiblemente recuperando el disco duro en el proceso, todo esto va a seguir siendo un misterio muy inquietante para todos los involucrados. Fui detective de homicidios en las afueras de Portland, Oregón, durante poco más de 7 años. Creo que un policía solo tiene cierto tiempo antes de agotarse como policía de homicidios, como lo llaman, como si fuera un pequeño reloj de arena o algo así. Una vez que se te acaba la resistencia, tienes que salir. Y este fue el caso que me hizo tirar la toalla. A finales de la primavera de 1983, una mujer llevó a sus 3 hijos al hospital, y los 3 tenían heridas de bala. Uno de ellos ya estaba muerto, y los otros 2 definitivamente habrían muerto si no hubiera sido por los esfuerzos de los doctores y enfermeras del hospital Mackenzie Willamette. Cuando nos enteramos, todos estábamos asombrados por lo valiente y resistente que había sido la madre. Le habían disparado en el brazo durante lo que, según nos contó, fue un intento de robo de su coche, pero ella logró luchar contra el hombre antes de llevar a sus hijos al hospital. Mientras ella se alejaba rápidamente, aparentemente el tipo disparó hacia la parte trasera de su coche, y así fue como sus hijos terminaron heridos. Mi compañero y yo fuimos al hospital de inmediato, con la esperanza de hacerle algunas preguntas para poder atrapar al asesino de sus hijos antes de que fuera demasiado tarde. Ella parecía bastante tranquila para alguien que acababa de perder a uno de sus hijos por las balas de un ladrón de coches, pero supusimos que los analgésicos que le habían dado producían ese tipo de efecto. Pero después de eso, las inconsistencias comenzaron a acumularse. La primera fue cuando una de las enfermeras de la mujer nos llevó aparte después de que la interrogamos. La enfermera nos dijo que la mujer, cuyo nombre era Diane, había reaccionado de una manera muy extraña al enterarse de que 2 de sus 3 hijos iban a sobrevivir a sus heridas. Cualquier otra madre habría estado eufórica, incluso si estaba completamente drogada, pero Diane apenas reaccionó. Simplemente dijo, «Está bien», y luego pareció retraerse, como si estuviera sumida en profundos pensamientos. La segunda inconsistencia apareció cuando recibimos los resultados del examen forense de su coche. Diane dijo que el ladrón de coches le había disparado a quemarropa en el brazo, mientras ella estaba sentada en el asiento del conductor, pero no había rastros de sangre en el lado del conductor en absoluto. También mencionó cómo el ladrón había disparado hacia la parte trasera de su coche mientras se alejaba, pero nuestros expertos en balística dijeron que los agujeros de bala no coincidían con la forma en que los niños realmente fueron alcanzados. Para ellos, era casi como si ella hubiera montado toda la escena. Obviamente teníamos algunas preguntas bastante serias que hacerle a Diane durante nuestra segunda entrevista, pero antes de que llegara ese día, nos contactó un hombre que dijo que necesitaba hablar con nosotros. Cuando nos reunimos con él, dijo que él y Diane habían estado teniendo una aventura durante aproximadamente 1 año, y que después de que él intentó terminar la relación, ella amenazó con matar a su esposa para que pudieran estar juntos. Dijo que incluso había tenido miedo por su propia vida en un momento, y que todo el asunto lo obligó a confesarle a su esposa, para poder ponerla a salvo hasta que Diane se mudara de nuevo a Oregón. Cuando mencionó lo seria que parecía Diane con sus amenazas, nos habló de cómo había hablado sobre comprar un arma, e incluso se la había mostrado. Eso fue lo que nos llevó a registrar la casa de Diane.
Y aunque no encontramos ninguna arma de fuego, encontramos algunos casquillos de calibre 22 que había intentado desechar en su garaje. Y adivina de qué tamaño eran las balas con las que dispararon a los niños. Exactamente, de calibre 22. Nos tomó casi un año entero reunir todas las pruebas que necesitábamos para garantizar una condena, pero al final lo logramos. Nuestro jefe de policía quería que estuviéramos 100% seguros de que podíamos convencer a un jurado de la culpabilidad de Diane. Pero para cuando llegó el juicio no necesitábamos hacerlo. Uno de los propios hijos de Diane hizo todo el trabajo pesado por nosotros. Su hija mayor, que sobrevivió al disparo, subió al estrado para describir cómo su madre había disparado a su hermanito y hermanita, antes de dispararse a sí misma en el brazo para que su historia pareciera legítima. Otra cosa que recuerdo del juicio de Diane es que la defensa tenía una lista de trastornos mentales de los que ella sufría que era casi tan larga como tu brazo, y trataron de usarlos para obtener una sentencia reducida, argumentando que ella no estaba en control de sí misma. Eso no nos convenció, y tampoco convenció al juez ni al jurado, y terminó siendo condenada a cadena perpetua más 50 años. Curiosamente, Diane terminó teniendo otro hijo más o menos al mismo tiempo que fue sentenciada, aunque no podría decirte exactamente quién era el padre. El niño fue adoptado, y mucho tiempo después de que dejé de ser detective de homicidios, mi exesposa me llamó para decirme que había aparecido en el programa de Oprah y había hablado sobre cómo era tener a alguien así como madre. No vi la entrevista, pero solo mencionarlo hizo que todos esos malos recuerdos volvieran a mí de golpe. Como padre, la idea de que mis hijos sufran me hace sentir físicamente enfermo, incluso ahora que ya son adultos. Y la idea de lastimarlos yo mismo es algo que ni siquiera puedo imaginar que sería capaz de hacer. La oscuridad en el corazón de esa mujer, ver a esos niños tan destrozados, observarla mentir una y otra vez sobre descuidar su deber primordial como madre, todo eso constituyó los últimos granos de arena en el reloj de arena de mi tiempo trabajando en homicidios. Presenté mi solicitud de transferencia el mismo día que Diane fue condenada, y aunque tuve que trabajar en otro caso más antes de que se hiciera efectiva, mi capitán y mis compañeros detectives sabían lo suficiente como para no asignar más casos difíciles a alguien que había llegado a su límite y estaba mentalmente desconectado. Eventualmente terminé en el equipo de fraudes. Tengo nada más que respeto por los policías que eligen trabajar en homicidios y admiro a los detectives que lograron durar más que yo. Pero para mí personalmente solo había un límite de lo que podía soportar. Tengo una historia que contarte. Una historia muy aterradora, pero viene con un pequeño aviso. No es exactamente mi historia, es la de mi abuelo, quien fue la persona más fascinante que he conocido. Al final de su vida, estaba definitivamente un poco chiflado porque se obsesionó con el asesinato de JFK y las teorías de conspiración que lo rodeaban, pero al final de la historia estoy bastante seguro de que entenderás por qué. Crecí en Austin, pero mi abuelo se crió en Houston y durante la mayor parte de su vida adulta, trabajó como detective en la división de homicidios del Departamento de Policía de Houston. Siempre decía que ser policía de homicidios, como solía decir, era de alguna manera tanto la ocupación más gratificante que podría imaginarse para sí mismo, como algo que no desearía ni a sus peores enemigos. Sacar de las calles a asesinos sedientos de sangre para que pudieran montarse en la silla eléctrica era algo que encontraba muy satisfactorio. Y aunque eso podría sonar igualmente sediento de sangre, solo tenías que escuchar uno o dos relatos de algunas de las cosas más espantosas que había presenciado para perder toda simpatía por aquellos que acababan sentados en la vieja Sparky. Pero hubo una historia que superó a todas las demás en términos de lo aterrador que fue, y no solo eso, sino que las implicaciones de largo alcance de esta historia son tales que me dan escalofríos cada vez que pienso en ella, incluso después de todos estos años. Para ser completamente sincero, he investigado un poco sobre las fechas y detalles exactos, solo para darte una idea más clara de lo que realmente sucedió, y para que puedas contrastar los eventos, para que sepas que todo esto realmente pasó. En junio de 1965, 2 oficiales de la policía de Houston recibieron órdenes de realizar una verificación de bienestar en la casa de Fred y Edwina Rogers, una pareja de mediana edad que vivía en un área de Houston llamada Montrose.
Ninguno de los vecinos de los Rogers había sabido de ellos en unos días, y un familiar de la pareja estaba tan preocupado que pidió a los policías que los revisaran por si acaso algo había sucedido. Después de eso, los policías condujeron hasta la casa, tocaron la puerta y miraron por las ventanas, pero nada parecía fuera de lugar. Afortunadamente, los policías tuvieron el buen sentido de entrar a la fuerza en la casa solo para asegurarse de que todo estaba bien, pero una vez dentro, nada parecía remotamente fuera de lugar. Toda la casa se veía básicamente intacta y pacífica. Lo único que les alertó de que algo andaba mal fue el hecho de que la mesa de la cocina estaba puesta para lo que parecía una cena. La forma en que me lo imagino es casi como ese viejo barco fantasma, el Mary Celeste, o el viejo pueblo fantasma de Roanoke. Parecía como si los que vivían allí simplemente hubieran empacado y desaparecido de repente. Muy rápido también, sin haber recogido nada o llevado algo consigo. El asunto de la mesa puesta para la comida debió haber dado una idea a uno de los oficiales, porque luego empezó a revisar el refrigerador de la casa. Abre la puerta, mira dentro y ve todos esos cortes de carne apilados en pequeños montones ordenados en los estantes. Luego dijo que se veían casi exactamente como cortes de cerdo. Probablemente pensaba que era parte de la carne que los Rogers iban a comer en esa cena a la que parecían haberle dado plantón. Pero justo en ese momento, cuando el policía estaba cerrando la puerta del refrigerador, vio algo que hizo que su mandíbula prácticamente cayera al suelo. Un horror absoluto. Dentro de las 2 bandejas de verduras de cristal en la parte inferior del refrigerador, había 2 cabezas humanas decapitadas. Las cabezas de Fred y Edwina Rogers. Y la carne en los estantes no era de cerdo, eran los restos de sus brazos, piernas y torsos, después de que alguien los había despedazado. Los órganos de la pareja fueron encontrados más tarde en una alcantarilla cercana, lo que significa que quien los cortó debió haber tirado sus entrañas por el inodoro. Otras partes de sus cuerpos, como sus ojos y sus genitales, nunca fueron encontradas, lo que sugiere que el asesino se las había llevado como trofeos o las había comido durante el proceso de desmembramiento. Supongo que los asesinos psicópatas también tienen hambre, ¿verdad? La mejor suposición de los policías fue que los Rogers habían sido asesinados alrededor del 20 de junio, el Día del Padre. La autopsia de Fred mostró que lo habían golpeado hasta la muerte con un martillo de garra antes de que le sacaran los ojos y los genitales, probablemente con el mismo martillo con el que lo mataron. Edwina, por otro lado, tuvo mucha más suerte y murió de inmediato por un disparo en la cabeza. Lo que viene a continuación es realmente espantoso, lo sé, pero es aquí donde esta parte de la historia se pone muy, muy interesante. Aunque la bañera de arriba había sido limpiada a fondo, los policías dedujeron que había sido utilizada por el asesino para desmembrar los cuerpos. Pero quien hizo el desmembramiento debió haber sabido bastante sobre cómo están ensamblados los cuerpos humanos, porque logró hacerlo sin desperdiciar absolutamente nada de carne o tejido, aparte de los órganos. Con eso quiero decir que la persona ya había desmembrado a alguien antes, o tenía mucha experiencia desmembrando cerdos, por lo que al menos tenía una idea de cómo hacerlo, o era algún tipo de profesional médico especializado en anatomía humana, como un forense, o alguien que realiza autopsias después de la muerte de una persona. El único rastro de sangre que los policías encontraron conducía al dormitorio del hijo de los Rogers, Charles, lo que significaba que él había sido la tercera víctima o el responsable de asesinar a sus padres. De cualquier manera, había que encontrarlo. Y ahí es donde entró mi abuelo. El caso fue retirado de sus manos poco después, y mi abuelo dijo que sus superiores le dijeron que fue porque tenían evidencia de que Rogers había huido a Centroamérica, lo que significaba que básicamente dependía del gobierno federal traerlo de vuelta. Pero escucha esto, y toma en cuenta que todo esto es de memoria, y no tengo manera de verificarlo aparte de algunos detalles aquí y allá, por lo que tendrás que confiar en mi palabra y en la de mi abuelo. Unas semanas antes de que el caso fuera transferido a los federales, mi abuelo y su compañero descubrieron que Rogers solía vivir en la Ciudad de México, trabajando como sismólogo para una gran empresa petrolera. Lograron localizar a uno de los compañeros de trabajo de Charles allí, quien dijo que Charles era básicamente un genio para encontrar depósitos de petróleo y gas. Cuando estaban en la Ciudad de México, eran responsables de asegurar contratos para Shell para extraer petróleo y gas. Pero Charles solía desaparecer todo el tiempo, y mantenerlo enfocado en el trabajo era, aparentemente,
como tratar de pastorear gatos, como solía decir mi abuelo. Una vez Charles le dijo a su excompañero que iba a encontrarse con un amigo en algún bar de un barrio específico de la Ciudad de México. Dijo que solo estaría 1 o 2 horas y luego podrían volver al trabajo. Pero pasó mucho más tiempo y estaban perdiendo el día a costa de la empresa. Así que el tipo fue a buscar a Charles al lugar donde dijo que se encontraría con su amigo. Cuando el tipo llegó, Charles no estaba por ninguna parte, y esto lo enfureció mucho, por lo que empezó a buscar en el barrio, preguntando a los locales si habían visto a un gringo que coincidiera con la descripción de Charles. Finalmente, encontró a Charles y le dijo algo como: «Oye, hombre, tenemos que volver al trabajo». Pero Charles parecía muy asustado de haber sido encontrado y rápidamente se excusó de la reunión con su amigo. Pero cuando se estaban alejando, el amigo llamó a Charles, solo que no lo llamó Charles, lo llamó Lee. ¿Por qué Charles estaría yendo por la Ciudad de México diciendo a la gente que su nombre era Lee? Bueno, según su excompañero, Charles dijo que el amigo con el que estaba bebiendo era un viejo compañero de universidad y que Lee era un apodo, como una forma abreviada de Charlie. El excompañero pensó que eso era un poco raro, pero aceptó la explicación y solo lo mencionó porque pensaba que Charles podría haber huido con la ayuda de estos viejos amigos de la universidad, que podrían estar escondiéndolo en la Ciudad de México. En ese caso, lo estarían llamando Lee, y no Charles. Tenía sentido. Pero por si acaso, mi abuelo y su compañero investigaron un poco más, solo para asegurarse de que Charles no tuviera conexiones en otros lugares. Y claro que las tenía. Había sido piloto de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que tenía viejos compañeros de la Marina por todo el país. Pero luego mi abuelo descubrió que, durante casi un año completo, Charles había estado viviendo en Dallas, aparentemente sin empleo. Desde Navidad de 1962 hasta finales de noviembre de 1963, Charles vivió en Dallas sin cobrar ni un centavo de asistencia social, y sin ningún registro de que estuviera empleado por alguna compañía importante de petróleo o gas. Después de obtener una copia de un contrato de alquiler que había firmado con el arrendador, mi abuelo pudo determinar que Charles había dejado Dallas el 24 de noviembre de 1963. De repente, al menos a los ojos de mi abuelo, todo comenzó a tener sentido. Charles había dejado Dallas solo 2 días después de que el presidente Kennedy fue asesinado, y había estado usando el nombre Lee en ciertos círculos mientras vivía en la Ciudad de México. Luego, menos de 2 años después, sus padres terminan siendo brutalmente asesinados, y Charles básicamente desaparece de la faz de la tierra. Mi abuelo decía que, en ese momento, aunque la evidencia estaba justo frente a él, simplemente no quería aceptarla. Le parecía una idea demasiado descabellada que el asesinato de los padres de Charles pudiera estar, de alguna manera, conectado con el asesinato de JFK, y además él y su compañero eventualmente resolverían el caso, ¿verdad? Pues no. Días antes de que les quitaran oficialmente los archivos del caso, mi abuelo y su compañero comenzaron a recibir llamadas anónimas que complicaban gravemente la investigación. No solo eso, sino que las pistas que recibían no tenían ningún sentido. Una de las pistas más ridículas fue que los padres de Charles eran estafadores que regularmente le robaban dinero mediante algún tipo de fraude electrónico, y que por eso él los había matado en un arrebato de ira tras descubrir otro robo. Mi abuelo dijo que no creía ni una palabra de eso, y que tanto él como su compañero estaban de acuerdo en que alguien, por alguna razón, estaba tratando de ensuciar las aguas de la investigación, por así decirlo, arrojando tierra sobre Charles y sus padres para complicar y ralentizar la investigación. Luego, unos días después, llegó la noticia de que el caso pasaba a manos del FBI y que mi abuelo y su compañero serían asignados a otro caso. Oficialmente, esa fue la última vez que estuvieron involucrados, pero extraoficialmente, el interés de mi abuelo en la conexión de Charles Rogers con el asesinato de JFK apenas comenzaba. Una vez me dijo que si le preguntabas a la mayoría de los entusiastas del crimen verdadero, te dirían que para junio de 1965, Charles Rogers ya estaba perdiendo la cabeza, al punto de que solo se comunicaba con sus padres escribiéndoles notas que deslizaba bajo la puerta de su habitación. Luego, a pesar de seguir desempleado en el momento de los asesinatos, Charles aparentemente se levantaba y salía de la casa antes del amanecer, y solo regresaba después del anochecer.
a veces después de que sus padres ya se habían ido a la cama, lo que significaba que dormía no más de 6 horas por noche, y básicamente nadie sabe qué hacía durante todo ese tiempo. Luego, un día, Charles simplemente se volvió completamente loco, mató a sus padres y los desmembró con la intención de comérselos. De repente salió de su estado maníaco y disociativo. Se dio cuenta de lo que había hecho y huyó a México para escapar de la justicia. Supongo que tiene sentido, pero según mi abuelo, todo está arreglado de una manera que pretende tener sentido para el observador externo, porque eso no es lo que realmente pasó. Esto es lo que mi abuelo me dijo que cree que realmente sucedió. Charles estuvo involucrado en el asesinato de JFK de alguna manera, ya fuera como organizador o tal vez como uno de los tiradores. No trabajaba directamente para la CIA, pero definitivamente estaba involucrado con la CIA, y después de que JFK fue asesinado, sus manejadores básicamente comenzaron a borrar todos los rastros de su plan. Como Charles había sido un miembro tan leal y trabajador del equipo, le dijeron que se fuera del país. Después de todo, ya lo habían establecido en la Ciudad de México. Probablemente hablaba español y tenía opciones, pero por alguna razón Charles se negó a irse. Tal vez pensó que, porque había servido a su país, se había ganado el derecho de quedarse en los Estados Unidos. Pero aparentemente, alguien más arriba no estaba de acuerdo. Tal vez sabían que su punto débil eran sus padres, y puede que le hayan dado una advertencia previa sobre lo que les podría pasar si no se iba del país o encontraba alguna otra forma de desaparecer. Finalmente, quienquiera que haya sido cumplió su amenaza. Mató a los padres de Charles y lo hizo de una manera que distraería del contexto más amplio de los asesinatos. Después de todo, si la prensa se obsesionaba con los detalles espantosos del asesinato en sí, todos los antecedentes cruciales quedarían perdidos entre el sensacionalismo, por así decirlo. Mi abuelo parecía tener todo esto bien claro. Incluso tenía una idea bastante buena de quién cometió realmente los asesinatos, y esa persona resultó ser nada menos que el padre de Woody Harrelson. Sí, el padre de Woody Harrelson era un asesino a sueldo, lo cual es otra historia completamente aparte, así que no profundizaré en eso, pero puedes investigarlo por ti mismo, porque es una historia 100% real. Sí, como puedes ver, muchas de estas cosas son totalmente verificables. Pero gran parte de la teoría de mi abuelo es básicamente pura especulación. Nunca pudo probarlo realmente. Nadie puede, supongo, y eso es algo que lo persiguió hasta el día de su muerte. No sé si realmente creo en todo esto tampoco. Quiero decir, por más que haga una historia interesante, no soy mucho de teorías de conspiración, y definitivamente me inclino más por aplicar la navaja de Occam cuando se trata de cosas como esta, lo que significa que la explicación más simple y lógica es la que debes creer, pero por otro lado supongo que depende de ti en qué quieres creer. Solo sé que mi abuelo fue una de las personas más increíbles que he conocido, y si realmente creía que había algo más detrás de los asesinatos de los Rogers, entonces tenía que haber algo. Simplemente no sé si llega a estar tan profundamente conectado con la teoría de conspiración más infame en la historia de los Estados Unidos. Un día en junio de 1963, un joven muchacho irrumpió en el departamento de policía del pequeño pueblo mexicano de Villagrán. Estaba deshidratado, exhausto y apenas podía mantenerse en pie, habiendo corrido 24 kilómetros desde un pueblo cercano. Pero justo antes de desmayarse, le contó a un grupo de oficiales una historia verdaderamente aterradora. El muchacho solo logró pronunciar unas pocas palabras, pero sus implicaciones eran más horribles de lo que los oficiales podían imaginar. Grupo de asesinos poseídos por el éxtasis, reunidos para beber sangre humana. La historia del chico fue tan perturbadora que la mayoría de los policías locales la desestimaron como una fantasía espeluznante pero poco probable. Sin embargo, un detective llamado Luis Martínez había observado que hasta 15 personas diferentes habían desaparecido de la zona en solo unos meses. Como precaución, el detective Martínez decidió acompañar al agotado niño de regreso a su casa, y cuando llegaron le pidió al chico que le dijera dónde había visto por última vez a los que describía como vampiros. El detective Martínez nunca volvió a ser visto. Alarmados por la repentina desaparición de su compañero, la policía de Villagrán solicitó la ayuda del ejército mexicano
para rastrear la zona circundante de un pueblo conocido como Yerba Buena. Tras interrogar a varios habitantes del lugar, los oficiales escucharon que algunos de ellos habían oído ruidos aterradores provenientes de un sistema de cuevas en las afueras del pueblo, hacia el este. Algunos escucharon gritos, otros escucharon cánticos, y muchos añadieron que varios habitantes habían desaparecido después de haberse acercado demasiado a las cuevas. Así que, el 31 de mayo de 1963, los oficiales, acompañados por soldados, comenzaron a rodear la entrada de las cuevas, cortando cualquier posible ruta de escape antes de comenzar su búsqueda dentro de las cuevas. Lo que encontraron fue una visión del infierno. Las cuevas fuera de Yerba Buena habían sido ocupadas por un culto asesino, y muchos de sus miembros eligieron morir en lugar de ser capturados vivos. La cueva estaba adornada con santuarios extraños, partes de cuerpos y cadáveres en descomposición, y había evidencia de que los miembros del culto habían practicado el canibalismo. En una de las cámaras, la policía encontró a un miembro del culto ocupado en la tarea de extraer el corazón de un hombre al que acababa de asesinar. Cuando uno de los soldados le ordenó que soltara el cuchillo, el miembro del culto corrió hacia él gritando y agitando el cuchillo, obligando al soldado a dispararle y matarlo. Los sobrevivientes fueron arrestados y llevados a varias celdas en pueblos cercanos. Durante las semanas siguientes, a medida que más y más sobrevivientes fueron interrogados, la policía comenzó a reconstruir la historia del origen del culto, así como los horribles actos que sus miembros habían cometido. A finales de 1962, dos hermanos llamados Santos y Cayetano Hernández llegaron a Yerba Buena con la intención de estafar a los lugareños y quitarles su dinero ganado con tanto esfuerzo. El pueblo era un lugar empobrecido e iletrado, y muchos de los aldeanos eran sumamente supersticiosos, además de firmes creyentes en todo lo espiritual. Así que, utilizando una combinación de drogas alucinógenas, intimidación violenta y simples trucos de magia, los hermanos lograron convencer a los lugareños de que eran los profetas y sumos sacerdotes de los poderosos y exaltados dioses incas. Una vez que obtuvieron la lealtad incondicional de hasta 50 aldeanos, declararon que los dioses incas, a cambio de adoración y tributos, les concederían tesoros ocultos en las cuevas de las montañas que rodeaban el pueblo, y que pronto vendrían a reclamar la autoridad sobre su antiguo reino, donde castigarían a los no creyentes. Una vez que Santos y Cayetano trasladaron a sus leales seguidores al sistema de cuevas, comenzaron a ejercer un control aterrador sobre ellos, prometiendo que obscenos actos de devoción traerían la reencarnación de una antigua diosa inca. Durante meses, los miembros del culto obedecieron las órdenes de los hermanos sin cuestionarlas, pero a medida que pasaba el tiempo y los obscenos ritos de sangre no traían consigo la llegada de la diosa, comenzaron a impacientarse. Los hermanos sabían que cualquier tipo de rebelión resultaría en que los mataran, por lo que tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Los hermanos viajaron más de 640 kilómetros al norte, a la ciudad de Monterrey, y comenzaron a buscar una acompañante a la que pudieran convencer de participar en su estafa. Así fue como se encontraron con una joven llamada Magdalena Solís. Magdalena tenía el tipo de carisma exacto que los hermanos necesitaban para convencer a los pobres e ignorantes miembros del culto de su naturaleza divina, y tras prometerle pagarle una buena suma por su trabajo de unos pocos días, llevaron a Magdalena de vuelta a Yerba Buena y la presentaron a los aldeanos. Los miembros del culto quedaron inmediatamente fascinados con la hermosa joven, que fue presentada por los hermanos Hernández a través de un falso ritual de invocación que involucraba una pantalla de humo de colores bien sincronizada. Convencidos de su autenticidad, los miembros del culto comenzaron a adorar a Magdalena, atendiendo todos sus caprichos, y para cuando los hermanos Hernández debían llevarla de vuelta a Monterrey, Magdalena se había vuelto completamente rebelde. Estaba interpretando el papel de diosa demasiado bien, ejerciendo un control total sobre cada acción de los miembros del culto, y se negó a abandonar el sistema de cuevas cuando los hermanos le ofrecieron llevarla de regreso. Al principio, los hermanos intentaron ofrecerle a Magdalena más dinero solo para que se fuera, pero ella aún se negó. Luego intentaron sacarla a la fuerza, pero los gritos de Magdalena hicieron que sus leales seguidores acudieran en su defensa. Fue entonces cuando los hermanos se dieron cuenta de algo aterrador.
Magdalena no solo estaba actuando como si fuera la encarnación viviente de la diosa Coatlicue, parecía creerlo de verdad. Resultó que Magdalena tenía un historial de narcisismo sádico y delirios descontrolados que precedían a su encuentro con los hermanos Hernández, y ya estaba al borde del abismo psicótico cuando aceptó el trabajo. Pero noche tras noche de rituales impulsados por drogas y poder embriagador, la habían llevado completamente al borde de la locura. A partir de ese momento, la realidad era clara. Así como los miembros del culto alguna vez fueron esclavos de los hermanos Hernández, ahora los hermanos Hernández eran esclavos de Magdalena, la sacerdotisa suprema de la sangre. El reinado de Magdalena sobre el culto fue aún más brutal y sádico que el de los hermanos, y después de semanas de horror y depravación absoluta, las lealtades comenzaron a debilitarse. Pero entonces, una pareja expresó su deseo de abandonar el culto. Los seguidores aún leales a Magdalena, junto con los hermanos Hernández, que ahora actuaban como los lugartenientes de su diosa, temían que las masacres de su orden fueran expuestas, así que los hermanos buscaron el permiso de Magdalena para ejecutar a los apóstatas. Embriagada por el poder, Magdalena ordenó que la pareja fuera ejecutada públicamente. Después de ser capturados por sus compañeros del culto, les cortaron la garganta y les arrancaron el corazón para júbilo de la congregación. Después de eso, los cuerpos de las víctimas fueron completamente drenados de sangre, y los miembros del culto tomaron enormes sorbos de ella de una copa ceremonial. Las sangrientas ejecuciones hicieron que los miembros del culto anhelaran más rituales de sangre, y en las semanas que siguieron, decenas de aldeanos no creyentes fueron secuestrados, torturados y sacrificados en nombre de Magdalena. En un caso, un aldeano fue atraído hacia las cuevas por un familiar que había estado desaparecido durante semanas, después de jurar lealtad a su diosa viviente. El culto entonces acechó al hombre a través del bosque. Lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y luego lo arrastraron de vuelta al sistema de cuevas para ser sacrificado ceremonialmente. Los miembros del culto le cortaron las manos y los pies, cauterizando las heridas sangrantes para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Luego, poco a poco, lo mutilaron y drenaron su sangre. De ahí, la sangre de la víctima fue mezclada con peyote, un tipo de cactus que produce efectos psicodélicos cuando se seca y se consume. Esto significaba que cuando los miembros del culto bebían la sangre, caían en un estado violento de frenesí alucinógeno, lo que cimentaba aún más su lealtad a su diosa. Esto continuó durante 6 semanas, torturando a las víctimas durante días antes de quitarles la vida de las maneras más horribles imaginables. Se cree que alrededor de 15 personas diferentes fueron sacrificadas de esta manera, todo antes de que un adolescente tropezara accidentalmente con el sitio ritual. Sebastián Guerrero, de 14 años, estaba tan completamente aterrorizado por lo que había presenciado en las cuevas, que corrió casi sin parar durante 24 kilómetros para alertar a la autoridad más cercana. Después de un juicio que conmocionó a las comunidades vecinas, Magdalena Solís fue sentenciada a 50 años de prisión, mientras que los miembros del culto que no fueron lo suficientemente leales como para morir por ella, recibieron condenas de alrededor de 30 años cada uno. Uno de los detalles más impactantes que surgió durante el juicio fue que la persona que estaba siendo sacrificada en el momento de la redada policial era, de hecho, uno de los hermanos Hernández. Cuando quedó claro que los días del culto estaban contados, uno de los miembros del culto decidió asesinar a uno de los hermanos con la intención de extraer sus órganos. La idea era que, si los miembros del culto lograban escapar, podrían consumir los órganos de un sumo sacerdote, y así reiniciar el culto, manifestando sus poderes. Cuando las noticias de los asesinatos se filtraron a los periódicos de todo el país, el público mexicano no podía creer que algo tan espantoso hubiera ocurrido. Desde entonces, el pueblo de Yerba Buena ha intentado superar los asesinatos infernales que se cometieron en las cuevas cercanas, pero para algunos, las paredes rocosas y escarpadas de las cuevas de Yerba Buena estarán por siempre manchadas con la sangre de los inocentes. Cuando era un oficial de patrulla en Ogden, trabajé bajo el mando de un teniente que, cuando fue detective de homicidios, ideó la técnica genial que atrapó a los asesinos del caso Hi-Fi. Dado que el incidente ocurrió en los años 70, apenas estaba vagamente al tanto de los asesinatos Hi-Fi.
Pero una vez, mientras tomábamos unas cervezas después de un turno, uno de mis compañeros decidió contarme la historia. Esto fue mucho antes de Google o algo similar, y si querías leer archivos de noticias tenías que ir a la biblioteca a buscar en su colección de diapositivas. Así que, en general, o sabías de algo o no. Además de contarme exactamente cómo atraparon a esos tipos, mi compañero me contó todos los detalles de los asesinatos en sí, y esa historia es probablemente una de las cosas más aterradoras que he escuchado en mi vida. En 1974, 3 miembros en servicio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se dirigieron a una tienda de equipos de sonido Hi-Fi en Ogden, Utah. Los sistemas Hi-Fi aún eran bastante avanzados en ese momento, y los chicos de la Fuerza Aérea planeaban robar el lugar y ganar decenas de miles de dólares vendiendo el botín. Llegaron a la tienda justo antes de la hora de cierre. Ataron a los 2 jóvenes empleados que estaban de turno y los llevaron al sótano. Y cuando digo jóvenes, me refiero a muy jóvenes, tanto que estoy bastante seguro de que ambos eran adolescentes en ese momento, y debieron haber estado aterrorizados. Los ladrones empezaron a cargar todo el equipo de sonido en las camionetas que habían estacionado afuera, cuando por alguna razón un chico de 16 años entró por la puerta y los interrumpió. Esto terminó con el chico también tomado como prisionero, y me imagino que para ese momento los ladrones ya estaban bastante nerviosos, porque su plan comenzaba a desmoronarse, y ahora tenían 3 prisioneros que vigilar en lugar de 1 o 2. No mucho después, los padres de los empleados comenzaron a preocuparse porque sus hijos no habían llegado a casa, así que otras 2 personas llegaron a la tienda. Ambos fueron tomados como prisioneros también, y ahora los ladrones estaban superados en número por los prisioneros que tenían que vigilar. Lo que sucedió después es la parte que realmente me confunde. No había ninguna razón por la cual uno de los ladrones no pudiera simplemente haber mantenido un arma apuntada a los prisioneros, mientras los otros 2 cargaban la camioneta con el equipo de sonido. Seguro, el robo no había salido exactamente según lo planeado, pero nunca entenderé qué los llevó a hacer lo que hicieron después. Uno de los ladrones fue a la camioneta, trajo una botella y comenzó a verter el contenido en vasos de plástico. Luego les dijo a los rehenes que era algún tipo de licor mezclado con pastillas para dormir, y que beberlo solo los haría perder el conocimiento por un rato para que pudieran completar el robo. El problema es que no era licor, era limpiador de desagües, un limpiador de desagües muy fuerte que quemaba sus gargantas y lenguas, y hacía que la piel de sus labios se pelara y ampollara. Para evitar que vomitaran el limpiador de desagües, los ladrones intentaron sellar las bocas de los prisioneros con cinta adhesiva, presumiblemente con la esperanza de que beber el limpiador simplemente los matara para no dejar testigos. Pero debido a que la piel alrededor de sus bocas se estaba derritiendo, la cinta no se adhería, ni les detenía los vómitos ni los gritos. Así que los 5 prisioneros comenzaron a convulsionarse, a gritar y a vomitar limpiador de desagües. Debió haber sido un verdadero espectáculo de terror. Al darse cuenta de su error, los ladrones comenzaron a disparar a los prisioneros, dejando solo a una chica de 18 años viva, para que uno de ellos pudiera hacerle cosas terribles antes de dispararle en la cabeza. Uno de los sobrevivientes dijo que escuchó las últimas palabras de ella, antes de ser asesinada, y fueron un susurro: «Soy demasiado joven para morir». Después de eso, los ladrones notaron que uno de los prisioneros, que era el padre de uno de los empleados, había sobrevivido al disparo. Así que para rematarlo, uno de los ladrones le clavó un bolígrafo en el oído, y luego lo aplastó con el pie hasta que de alguna manera el bolígrafo salió por su garganta. De todos los detalles horribles que escuché esa noche, mientras miraba mi botella de cerveza, ese es el que más se quedó conmigo. Después de hacer eso, los ladrones terminaron de cargar el equipo de sonido en la camioneta, y luego se fueron a algún lugar a esconderlo. Los cuerpos fueron encontrados por los otros padres de uno de los empleados solo unas pocas horas después, y no puedo imaginar que alguna vez superaran lo que vieron ese día. Su hijo muerto, su esposo con un bolígrafo sobresaliendo de su garganta. En mi opinión, esos matones arruinaron tantas vidas como las que tomaron ese día, y las cicatrices en el rostro de los sobrevivientes, causadas por el limpiador de desagües, significaban que cada vez que se miraban al espejo, se les recordaba lo que había sucedido.
Los policías descubrieron que los asesinos eran miembros de la Fuerza Aérea solo unas pocas horas después del crimen, ya que el momento del crimen significaba que estaba en todos los noticieros locales de la tarde. Uno de los asesinos en realidad le había dicho a un compañero de la Fuerza Aérea que planeaban robar esa tienda en particular, así que boom, la primera pista llegó casi de inmediato. Ahí es donde entra mi antiguo teniente, porque él fue uno de los detectives de homicidios asignados al caso. Él y su compañero pensaron que, dado que los tipos estaban en la Fuerza Aérea, podrían estar alojados en la base justo fuera de la ciudad, así que fueron hasta allí, le dijeron al oficial al mando de la base para qué estaban allí, y obtuvieron su permiso para reunir a todos los soldados en el comedor o algo similar. El plan de mi antiguo teniente era básicamente mostrarles fotos de las víctimas a todos los soldados y observar sus rostros para ver si alguno exhibía un comportamiento sospechoso. Así que eso fue lo que él y su compañero hicieron. Les mostraron fotos de las víctimas a todos los soldados, y luego les hablaron en detalle sobre lo que les había sucedido. Todos los detalles horripilantes incluidos. Según lo que me contaron, casi todos los soldados miraban boquiabiertos mientras mi antiguo teniente les hablaba sobre el limpiador de desagües, el asalto, y sobre cómo un bolígrafo fue aplastado en la oreja de un hombre. Pero entre la multitud, había 2 o 3 soldados que seguían mirando nerviosos a su alrededor, echando miradas a sus compañeros de una manera que los detectives encontraron extremadamente sospechosa. Después de la pequeña presentación, los tipos que actuaron de manera sospechosa fueron apartados, y sus barracones fueron registrados. Allí la policía encontró volantes de la tienda Hi-Fi, que indicaban los horarios de apertura, así como algún tipo de recibo de alquiler de una unidad de almacenamiento en la ciudad. Registraron la unidad y sorpresa el equipo de sonido estaba allí. Y con eso tenían toda la evidencia que necesitaban para arrestar a los 3 tipos bajo sospecha de robo y tentativa de asesinato. Sé que 2 de los asesinos, después de confesar que habían participado en parte de la violencia, fueron ejecutados por inyección letal. Al parecer, se les ocurrió la idea de usar limpiador de desagües para matar gente después de ver una película de Clint Eastwood, y ambos encontraron a Jesús antes de ser ejecutados. Resulta que el tercer tipo en realidad no lastimó a nadie, simplemente estuvo presente durante todo el asunto, y esto fue corroborado por los otros 2, quienes, supongo, querían salvarlo de la pena de muerte. Bueno, funcionó. Y el tercer tipo, este joven de 19 años que no tenía idea en qué se estaba metiendo, recibió algo así como una década en prisión antes de ser liberado. Se mudó a Oklahoma, volvió con sus padres y trató de seguir con una nueva vida. Pero luego pasa esto. Cuando el chico, que supongo ya no era un chico, se entera de que sus 2 compañeros fueron ejecutados en Utah, decide que también tiene que irse. Y con eso me refiero a que se dispara en la cabeza, tal vez una semana después de que los otros fueran ejecutados. Supongo que fue una combinación de no poder vivir con la culpa de lo que había hecho. Y tal vez un poco de culpa de sobreviviente, al haber esquivado la pena de muerte mientras sus amigos no lo hicieron. Ese detalle es el giro final y perturbador de lo que tuvo que ser uno de los casos más retorcidos que he escuchado. Y aunque habría sido genial tener la misma libertad y creatividad con la que operan los detectives, pensar en tener que lidiar con cosas como esa me hace sentir aliviado de nunca haber entrado en la división de homicidios. Yo era uno de los detectives en el incidente del Mad Chopper, en 1978. Fue lo peor que jamás había investigado. Involucró a una niña de 15 años llamada Mary Vincent, que estaba haciendo autostop de regreso a Las Vegas, después de visitar a su familia en California. Un hombre se detuvo cuando ella estaba haciendo autostop en Modesto, se ganó su confianza y la llevó a un lugar remoto antes de someterla a algunas de las peores torturas imaginables. El hombre la golpeó con un martillo y la violó toda la noche. Luego, antes de arrojar su cuerpo desde un acantilado de 9 metros, le cortó los brazos con un machete con la esperanza de que se desangrara. El hombre luego se fue pensando que la niña estaba muerta, pero no lo estaba. Ella se despertó y luego hizo algunas de las cosas más locas que jamás haya escuchado en mi vida. Se metió los muñones sangrantes que solían ser sus brazos en un charco de barro, ya que era lo único que podía pensar para detener el sangrado. De hecho, funcionó. Y a medida que el barro se secaba, detuvo el flujo de sangre lo suficiente para evitar que se desangrara.
Luego caminó 3 veces completamente sin ropa y sin brazos, antes de llegar a una carretera donde un conductor que pasaba la ayudó. Trabajamos con esa joven durante meses, y juro por Dios que era la niña más valiente que había conocido. El hombre había intentado matarla, torturarla durante horas y luego la había convertido en inválida. Cualquiera más habría tenido demasiado miedo o traumatizado para ser de alguna utilidad para la investigación, pero ella fue invaluable. Estaba tan decidida a obtener justicia por sí misma que luego dijo que le dio una especie de calma. Supongo que la idea de venganza la mantuvo en marcha, mantuvo todos los pensamientos oscuros a raya. Al final, arrestamos a un tipo llamado Larry Singleton y, después de su testimonio, ayudamos a asegurar una condena. Todos pensamos que el tipo obtendría más de 20 años de prisión, pero el juez solo le dio 14. Estábamos decepcionados, y eso es decirlo suavemente. Porque la forma en que Singleton actuó durante todo su juicio, sabíamos que era un asesino nato. Era frío, totalmente despiadado, y si tuviera otra oportunidad, no teníamos dudas de que volvería a matar. Singleton fue a prisión en 1979 y durante los siguientes 20 años más o menos, el caso pasó a un segundo plano. No podíamos olvidarlo, y eso también le pasó a mi compañero. Nos persiguió y todas las veces que nos reuníamos para tomar algo después de retirarnos de la fuerza, el tema del Mad Chopper siempre surgía en algún momento. Yo también solía imaginarlo. Decía que veía a la pequeña Mary Vincent cuando cerraba los ojos por la noche corriendo por el barro oscuro con todos los muñones, aunque nunca lo había visto a ella. Luego, en 1997, ¿adivina qué? Recibo una llamada de mi ex compañero diciéndome que esperara un sobre en el correo. Llegó unos días después y cuando lo abrí, todo lo que contenía era un recorte de periódico de un periódico de Florida. Decía que nada menos que Larry Singleton había sido arrestado por el asesinato de una madre de 3 hijos. Gracias a Dios por Florida porque un juez allí le dio a Larry la pena de muerte. Sin embargo, terminó perdiéndose su ejecución y leí cómo murió de cáncer en prisión solo unos meses después del 11 de septiembre. Tú me preguntas, debería haber sido eliminado mucho antes, preferiblemente antes de quitarle los brazos a la pobre Mary Vincent. Trabajo como detective en México, especializado en casos especiales. Ya sabes, ese tipo de casos que no cualquier agente quiere tomar, no porque les falte experiencia o valor, sino porque te carcomen el alma. Y, aunque he investigado muchas cosas a lo largo de los años, homicidios brutales, ajustes de cuentas entre narcos, crímenes pasionales que se tornan trágicos, lo que me tocó vivir en uno de mis últimos casos fue lo que terminó por abrirme los ojos a un infierno del que no estaba consciente. Nunca pensé que sería testigo de algo tan repugnante, tan inhumano, que ni los crímenes que antes me quitaban el sueño parecieran relevantes a su lado. Todo comenzó una tarde común, con el calor sofocante de abril pegando en mi cara mientras revisaba unos informes rutinarios en la oficina. Tenía ganas de salir a tomar un poco de aire, de respirar lejos del papel y los casos inconclusos, pero justo cuando pensaba en eso, recibí una llamada que me cambió la vida. Era mi superior pidiéndome que fuera a su despacho. Sonaba serio, más de lo normal, y eso ya me ponía nervioso. No era un tipo de los que se alteran fácilmente. Cuando llegué, había varios agentes federales esperándome. No era una situación común, eso lo supe de inmediato. Lo que no sabía era el infierno que estaba a punto de descubrir. Nos sentamos, y fue entonces cuando uno de los federales, con voz baja pero firme, comenzó a explicarme de qué se trataba todo. Habían estado siguiendo el rastro de una red de trata de personas. No cualquier red, sino una de las más grandes y peligrosas del país, que no solo traficaba con mujeres, sino también con niños. Sí, niños. Menores que eran vendidos al extranjero, principalmente a países del Medio Oriente. ¿Para qué? No lo dijeron y creo que tampoco hacía falta. Solo la idea me revolvía el estómago. Nunca había sentido tanto asco en mi vida. Cada palabra que salía de la boca de aquel agente me golpeaba como una bala. Me habló de cómo estos criminales operaban con total impunidad, cómo usaban lujosos yates para transportar a sus víctimas, sedadas, sin la más mínima posibilidad de escapar. Y luego me pidió lo que nunca imaginé que pediría, que me infiltrara. Mi trabajo sería hacerme pasar por un comprador interesado en adquirir mercancía humana.
infiltrarme en el corazón de la operación y recopilar la suficiente información para que el equipo de rescate pudiera intervenir. No voy a mentir, mi primer pensamiento fue negarme. La idea de hacerme pasar por uno de esos miserables me asqueaba. ¿Cómo podía mirar a esas mujeres y niños a los ojos, fingir que estaba interesado en ellos como si fueran mercancía? No soy un héroe. Soy solo un detective, un tipo normal con un trabajo jodidamente difícil. Pero el hecho de que no me sentía un héroe no me impedía saber que, si no aceptaba, esas personas no saldrían con vida. ¿Cuántas mujeres, cuántos niños más iban a desaparecer si no hacíamos nada? Era eso o condenarlos. Así que acepté. Nos prepararon para la misión durante días. Me enseñaron todo lo que debía saber sobre la red, sobre cómo se movían, cómo hablaban, qué decían y qué no decían. Me dieron una nueva identidad, un nombre falso, una historia que sonaba lo suficientemente creíble como para no levantar sospechas. Estaba nervioso, claro, pero nunca pensé que el miedo real vendría después, cuando estuviera dentro, en el corazón de la oscuridad. La noche del operativo, el clima no acompañaba. El cielo estaba cargado, el viento golpeaba con fuerza, y las olas del mar parecían querer tragarse todo. Llegué al puerto donde el yate estaba atracado, un monstruo de lujo que relucía bajo la luz tenue de los focos del muelle. Sabía que cada paso que daba me acercaba más a ese abismo del que tal vez no saldría. Había guardias por todas partes, tipos enormes, armados, con caras de piedra que dejaban claro que no estaban para bromas. Me acerqué con el corazón en la garganta, tratando de mantener la calma. Si notaban algo extraño, si por un segundo dudaban de mi historia, estaba muerto. Nadie en ese barco me ayudaría si algo salía mal. No había respaldo inmediato. Era yo contra ellos, contra esa red de traficantes despiadados. Me presenté como un comprador, interesado en adquirir algunas de sus víctimas. Fingí ser uno de ellos, algo que, solo con pensarlo, me hacía querer vomitar. Uno de los hombres a bordo, un tipo alto y delgado con ojos fríos como el hielo, me recibió. Era mi contacto, el que supuestamente me guiaría. Me habló en susurros con una calma que me ponía aún más nervioso. Me pidió que lo siguiera. Caminamos por el yate subiendo por pasillos adornados con lujo, y finalmente llegamos a una puerta cerrada con llave. Me quedé helado. Sabía lo que había detrás de esa puerta, pero una parte de mí no quería verlo. No quería enfrentarme a la realidad de lo que estaba ocurriendo ahí dentro. El tipo abrió la puerta, y lo que vi me dejó paralizado. Había varias mujeres y niños tendidos en el suelo. Todos estaban sedados, inconscientes, apenas cubiertos con mantas raídas. Sus cuerpos delgados, frágiles, casi parecían cadáveres. Algunos de los niños no tendrían más de 5 años. Eran bebés y estaban ahí como si fueran objetos, listos para ser vendidos al mejor postor. Niños, mujeres, seres humanos reducidos a nada. Me costaba respirar, pero no podía perder el control. Sabía que mi vida dependía de mi capacidad para mantenerme frío. ¿Te interesa alguno?, preguntó mi contacto con una sonrisa que me dio ganas de romperle la cara. Lo miré, fingiendo un interés calculado. Asentí, como si fuera lo más normal del mundo. Por dentro estaba muriéndome de rabia. Quería sacar mi pistola y acabar con ese bastardo ahí mismo, pero no podía. Todo tenía que seguir según el plan. Solo tenía que esperar el momento indicado para mandar la señal al equipo de rescate. Mis manos temblaban mientras fingía examinar a las víctimas. Sabía que si no jugaba bien mis cartas, estaríamos todos muertos antes de que llegara la ayuda. Finalmente me disculpé con mi contacto diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Mi excusa funcionó al menos por el momento. Me llevó de vuelta a la cubierta y aproveché ese instante para enviar la señal. Solo un pequeño gesto, un clic, y el equipo de rescate sabría que era hora de intervenir. El problema es que las cosas no salieron como esperábamos. Habían pasado unos minutos después de que mandé la señal, cuando el viento se volvió más fuerte, y el sonido de helicópteros comenzó a romper el silencio de la noche. Los traficantes notaron el ruido antes que yo, y de inmediato supieron que algo estaba mal. Sus miradas se volvieron agudas, calculadoras, y antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos me miró directamente a los ojos. ¿Quién eres?, preguntó uno de los guardias con una pistola ya en la mano. El tiempo se detuvo. Sabía que si respondía mal, si decía una palabra equivocada, me volarían la cabeza en ese mismo instante. Intenté mantener la calma,
Soy uno de los compradores, solo estoy aquí por el trato, respondí, tratando de sonar lo más confiado posible. Pero el guardia no parecía convencido. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda. Los helicópteros estaban cada vez más cerca, y yo sabía que los federales estaban a punto de llegar. Todo dependía de resistir un poco más, solo un poco más. El viento arreciaba, y el sonido de los helicópteros ya no era algo lejano. Se acercaban rápidamente, pero yo estaba en una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado. El guardia que me había interrogado no dejaba de mirarme con ojos llenos de sospecha, y su dedo se movía con inquietud sobre el gatillo de su pistola. Sentía el pulso en mis sienes, cada latido me recordaba lo cerca que estaba de la muerte. «No me mientas», dijo el guardia. Su tono era seco, amenazante. No parecía dispuesto a escuchar excusas. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para salir de esa situación. ¿Pero qué podía decir? Sabía que cualquier cosa que dijera podría terminar de condenarme. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba luchando con la desesperación. Entonces, en ese momento, uno de los traficantes que estaba junto a él hizo un gesto con la mano, como si le indicara que bajara el arma. «Tranquilo, no creo que esté mintiendo», dijo el otro hombre de complexión robusta, aunque su tono de voz no era precisamente calmado. «No estamos aquí para perder el tiempo y no es el momento de levantar sospechas. Ya hay demasiados problemas con la policía rondando cerca. Mejor terminemos esto rápido». Aunque sus palabras no parecían tan amenazantes como las del primer guardia, algo en su mirada me decía que no me confiara. Estos hombres no tenían escrúpulos, no tenían miedo de mancharse las manos si lo consideraban necesario. Pero al menos por unos instantes, me habían dado un respiro. Lo que no sabían era que el tiempo se estaba acabando para ellos, y el rescate estaba a punto de comenzar. Intenté disimular mi alivio y asentí como si estuviera de acuerdo con la decisión. Traté de mantener mi postura neutral mientras observaba sus movimientos, sin dejar de escuchar los helicópteros que cada vez sonaban más cerca. El operativo estaba por comenzar y yo estaba en el centro de esa tormenta. Sabía que, en cualquier momento, todo estallaría en caos. «Vamos», dijo el hombre robusto, girándose hacia la puerta de la cubierta. «Tenemos que asegurarnos de que todo esté listo antes de que lleguen más problemas». Se dio la vuelta y comenzó a caminar, seguido por el primer guardia, quien todavía me miraba de reojo con recelo. Aproveché ese instante para observar mi entorno, buscando una salida si las cosas se complicaban más. El yate era grande, y aunque había guardias por todas partes, sabía que en el momento en que los federales llegaran, el caos sería mi mejor oportunidad para escapar. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir unos minutos más. De repente, los focos de los helicópteros iluminaron el mar, bañando el yate con luces potentes. Los motores rugían sobre nuestras cabezas, y pude ver cómo los traficantes empezaban a ponerse nerviosos. No tardaron en darse cuenta de que no era una simple patrulla costera lo que estaba rondando cerca. Sabían que algo grande estaba a punto de suceder. «Nos están rodeando», gritó uno de los guardias desde la proa apuntando hacia los helicópteros. Las alarmas comenzaron a sonar en todo el yate, y pude ver cómo los traficantes corrían de un lado a otro, preparándose para lo inevitable. El pánico comenzaba a apoderarse de ellos. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que ese era el momento de actuar. Aprovechando el caos, me escabullí hacia una esquina de la cubierta, alejándome de los traficantes y buscando un lugar donde refugiarme mientras el operativo comenzaba. Mi plan había funcionado hasta ahora, pero la parte más peligrosa estaba por llegar. De repente, escuché disparos. Los guardias habían abierto fuego contra los helicópteros, tratando de repeler el ataque. Las balas zumbaban en el aire, y el ruido era ensordecedor. Los federales respondieron de inmediato, y el yate se convirtió en un campo de batalla. El sonido de los disparos mezclado con los gritos de los traficantes resonaba en mis oídos, y sabía que, en cualquier momento, podía quedar atrapado en el fuego cruzado. Entonces, mientras corría hacia un lugar seguro, lo vi. Una de las mujeres que habían estado sedadas en la bodega había despertado. No sabía cómo había logrado escapar de su encierro, pero allí estaba, tambaleándose por la cubierta, desorientada y aterrorizada. Su mirada era la de alguien que había perdido toda esperanza, y su cuerpo frágil parecía a punto de colapsar. No podía dejarla ahí.
Sabía que si no la ayudaba moriría en medio del caos. Corrí hacia ella, esquivando a los guardias que seguían disparando hacia los helicópteros. La agarré del brazo y la ayudé a ponerse de pie. «Vamos, tenemos que salir de aquí», le dije, tratando de sonar lo más calmado posible. Ella me miró con ojos llenos de terror, pero asintió débilmente y comenzó a seguirme. Mientras avanzábamos por la cubierta, pude ver cómo los federales descendían desde los helicópteros en cuerdas, armados hasta los dientes. El operativo estaba en marcha, pero todavía quedaba mucho por hacer. Los traficantes no iban a rendirse fácilmente, y sabía que cualquier error podría costarnos la vida. Logramos llegar a una parte del yate donde había menos disparos, y la llevé hacia un lugar más seguro, cerca de la entrada a la bodega. Mi mente no dejaba de pensar en los otros, en los niños y las mujeres que aún seguían dentro. No podía irme sin intentar salvarlos también. «Espera aquí», le dije a la mujer, asegurándome de que estuviera oculta. Sabía que no podía dejarla sola mucho tiempo, pero tenía que regresar por los demás. No iba a dejar que esos miserables se salieran con la suya. Regresé corriendo hacia la bodega, tratando de evitar el fuego cruzado. El yate estaba envuelto en humo y los gritos de los traficantes mezclados con los disparos creaban un ambiente de pesadilla, pero no podía darme el lujo de sentir miedo. Había personas que dependían de mí, y sabía que no podía fallar. Cuando llegué a la bodega, la puerta seguía abierta. Entré rápidamente y, para mi alivio, vi que varios de los niños y mujeres aún estaban sedados. Aprovechando el caos, comencé a sacarlos uno por uno, cargándolos como podía, y llevándolos hacia la cubierta, donde los federales ya habían comenzado a tomar el control. Los minutos se sintieron como horas, y cada vez que salía de la bodega con alguien más, sentía que la muerte estaba un paso más cerca. Pero no me detuve. Sabía que no podía dejar a nadie atrás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos sacar a todos. Las fuerzas federales habían asegurado el yate, y los traficantes que no habían muerto en el tiroteo estaban esposados en la cubierta, derrotados. Mientras veía a los federales esposar a los traficantes, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. El operativo había salido como lo habíamos planeado, pero no sin pérdidas. Las balas seguían resonando en mis oídos, y la imagen de esos niños sedados, las mujeres aterrorizadas y desorientadas no me abandonaba. Cada uno de ellos era un recordatorio viviente de que, aunque habíamos ganado esa batalla, la guerra seguía. Me apoyé contra una baranda del yate tratando de recuperar el aliento. La brisa del mar acariciaba mi rostro, pero no sentía el alivio que solía acompañar ese tipo de viento. Todo lo que sentía era una creciente ansiedad. Sabía que lo peor había pasado, pero había algo en mí que no me dejaba calmarme del todo. El recuerdo de los rostros vacíos de esas mujeres y niños, aún bajo el efecto de los sedantes, era demasiado para procesar en ese momento. A lo lejos vi cómo los helicópteros comenzaban a bajar a los paramédicos, quienes rápidamente se acercaron a las víctimas para llevarlas a un lugar seguro. Observé mientras comenzaban a subirlas en camillas, algunas apenas conscientes, otras balbuceando incoherencias. Los médicos y las enfermeras trabajaban con una eficiencia asombrosa, tratando de estabilizarlas, asegurándose de que las heridas visibles y las invisibles fueran atendidas. Pero no podía dejar de pensar en lo que les esperaba más allá del rescate. Sí, las habíamos salvado físicamente, pero esas mujeres y niños no solo habían sido víctimas de una red de tráfico, habían sido destrozados psicológicamente. Para muchos, el infierno que habían vivido no desaparecería simplemente porque los habíamos sacado de ese lugar. Había heridas mucho más profundas que tardarían en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Uno de los federales, un hombre con el rostro curtido por los años en el campo, se me acercó. Su expresión era de aprobación, pero sus ojos reflejaban la misma fatiga emocional que yo sentía. «Buen trabajo», me dijo dándome una palmada en el hombro. «Logramos sacar a todos, pero sabes que esto no termina aquí, ¿verdad? Hay más como ellos en otros lugares. Este es solo un pequeño golpe en una estructura mucho más grande». Asentí sin decir nada. Sabía que tenía razón. Esto solo era la punta del iceberg. En algún lugar, en algún puerto o casa escondida, otra red estaba operando, esperando el momento adecuado para continuar con su sucio negocio. El hombre se quedó en silencio por unos momentos, observando cómo los paramédicos seguían su trabajo.
A veces me pregunto si realmente podemos ganar esta guerra, murmuró, casi para sí mismo. Rescatamos a unos, pero siempre parece que hay más. Es como una maldita hidra. Cortas una cabeza y aparecen dos más. No respondí de inmediato. Su pregunta resonaba en lo profundo de mi mente. ¿Podríamos realmente ganar? ¿Podríamos erradicar algo tan enraizado, tan malvado? Tal vez no podamos ganar la guerra de golpe, le dije finalmente rompiendo el silencio. Pero podemos seguir luchando, un rescate a la vez. Cada persona que sacamos de esto es una victoria. Y si podemos seguir salvando aunque sea uno más, entonces vale la pena. El federal me miró, sus ojos buscando algún tipo de respuesta o consuelo en mis palabras. Después de un momento asintió lentamente. Sí, supongo que tienes razón, dijo con un suspiro. Pero aún así es jodidamente difícil. Ambos nos quedamos allí observando el caos controlado que se desarrollaba a nuestro alrededor. Los traficantes estaban siendo llevados a los helicópteros, y en ese momento vi al hombre que había intentado intimidarme antes. Su rostro ya no era el de un depredador seguro de sí mismo. Ahora era el de alguien derrotado, completamente consciente de que su vida, tal como la conocía, había terminado. Lo miré directo a los ojos mientras pasaba junto a mí, esposado y escoltado por dos federales. No dijo nada, pero su mirada era de puro odio. Sabía que, en su mente, yo era uno de los responsables de su caída, de la ruina de su operación. Pero no me importaba. Sabía que gente como él nunca cambiaba. Solo lamentaba no poder hacer más para evitar que otros como él siguieran operando en las sombras. El helicóptero que transportaba a los detenidos despegó poco después, y con él, el yate comenzó a vaciarse. Solo quedaban unos pocos federales y paramédicos, terminando de limpiar la escena y asegurándose de que todo estuviera bajo control. Pero incluso cuando el yate quedó en silencio, con las luces de los helicópteros alejándose en la distancia, no podía sentir paz. Sabía que esto era solo un pequeño triunfo en una batalla interminable. El mundo de la trata de personas era oscuro, profundo y retorcido. Y aunque habíamos ganado esa noche, había muchas más como ellas aún atrapadas, esperando un rescate que tal vez nunca llegara. Recordé los informes iniciales de la investigación, las imágenes de las mujeres desaparecidas y los niños que nunca habían regresado a casa. Familias enteras rotas por el dolor de no saber qué había sido de sus seres queridos. Esa era la realidad que seguía allí afuera, y aunque habíamos rescatado a unos cuantos, sabía que no podíamos descansar hasta que el último de ellos estuviera a salvo. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, marcando el final de la operación. El cansancio físico comenzaba a invadirme, pero mi mente seguía acelerada. Me acerqué al borde del yate mirando el vasto océano frente a mí. El agua se veía tranquila, pero debajo de esa calma superficial, sabía que había corrientes peligrosas, igual que en el mundo al que me enfrentaba. «Vamos», escuché que alguien decía detrás de mí. Uno de los federales se estaba preparando para salir. «Ya está todo listo aquí, es hora de volver». Asentí en silencio y lo seguí hacia la lancha que nos llevaría de regreso a la costa. Mientras el motor rugía y nos alejábamos del yate, no podía dejar de pensar en las víctimas que habíamos rescatado y en las que aún estaban ahí afuera. Sabía que este trabajo me seguiría persiguiendo, en mis sueños, en cada nuevo caso. Pero también sabía que no podía rendirme. Ese día rescatamos a esas mujeres y niños, pero todavía hay muchas más personas atrapadas en redes como esta, no solo en México, sino en todo el mundo. Es un monstruo que sigue creciendo, que sigue alimentándose del dolor y el sufrimiento de los más vulnerables. Y mientras siga trabajando, seguiré luchando para arrancar a tantos como pueda de las garras de ese monstruo, aunque sea una pequeña victoria a la vez. Porque aunque esta guerra parezca interminable, cada vida que salvamos es una razón para seguir luchando.